si el compuesto funde rápido o no funde, ¿sí? Si deja residuos, el color de la llama, son propiedades organoléctricas que nos comienzan a nosotros a inferir, a permitir inferir algunas características del compuesto. Entonces, después del examen preliminar, vamos a hacer la constante física. ¿Sí? En el caso de los compuestos sólidos, vamos a determinar el punto de fusión. En este punto de fusión, nosotros sugerimos que se hiciera el punto de fusión a través del fusiómetro. Ese punto de fusión es más exacto, ¿sí?, que hacerlo por tubo de Thiele. Con tubo de Thiele, pues da la experimentación para uno conocer el intervalo donde funde. Y siempre hablamos nosotros de un intervalo, que ese intervalo no debe ser mayor a 5 grados Celsius, porque si es mayor y vale tanto para el punto de fusión como para el punto de ebullición, no debe ser mayor. Otra de las cosas que miramos en el punto de fusión es si es de descomposición. ¿Y cómo es de descomposición? Que cambie de color o tenga una temperatura muy alta y el compuesto oscurezca. Siempre nosotros debemos de notar en el punto de fusión la transformación de la fase sólida a la fase líquida. Entonces, y ese intervalo en que hay ese cambio no debe ser superior a 5 grados. Descomposición, vamos a decir aquí, es una temperatura alta. ¿Y qué puede ser de referencia una temperatura alta? Mayor a 300 grados Celsius. O aproximadamente de ese valor son los punto de fusión de descomposición. Y siempre hay cambio de color. Siempre hay cambio de color. Del color que nosotros observamos acá en el examen preliminar cuando estamos determinando la constante física. A los del grupo que vinieron el viernes, este viernes, entregaron unos reportes. De los reportes que recibí, porque también me llegaron unos reportes ayer en la tarde, ¿sí? Y eso no los he visto, muchachos. ¿Para qué? No lo vi porque tengo un problema desde el sábado, pero se me agudizó ayer en la mañana del ojo derecho. Bueno, pero sigamos. ¿Qué sucede? Que a algunos les dije repetir el punto de fusión o revisar el punto de fusión. ¿Cuándo dije que es repetir? Cuando este intervalo es mayor a 5 grados. Así se haya determinado en el punto de fusión, en ese reporte preliminar que me entregaron, y también vale para los que vienen este viernes. Si tienen el punto de fusión y el intervalo es mayor a 5 grados, por favor, lo repiten. Si no lo han determinado, por favor, lo toman el punto de fusión. Cuando lo vayan a determinar en el fusiómetro, por favor, hágalo con un gradiente pequeño. ¿Qué es el gradiente pequeño? Que la rata en que aumenta la temperatura que colocan en el fusiómetro sea pequeña, sea entre 1 a 5 grados centígrados por minuto. ¿Sí? De cómo se hace, ustedes tienen, yo les envié, está ahí el procedimiento de usar el fusiómetro. Bien. Profe, qué pena, yo no le envié reportes, yo no sabía, pero ahí lo tengo. Yo se lo puedo enviar ya mismo. Sí me lo envía, pero yo lo reviso hoy en la noche.
¿sí? Listo, listo, profe. No te digo que lo reviso ahora en el curso del resto del día porque estoy, como dicen los españoles, liado con reuniones, pero sí en la noche lo Profe, revisaría, ¿sí? Y los que lo profe, sepa mandaron, que, perdón, ¿sí? Y los que mandaron que no he revisado, también lo reviso en la noche y le envío la información, ¿sí? profe, eso se enviaba a su correo, ¿cierto? No al Por clan ahora, como está en el correo. en este sí se envió a mi correo, pero voy a establecer una estrategia que como tenemos el Clan Room, lo suban al Clan Room hasta determinada hora, ¿sí? Porque si no, se nos vuelve a nosotros, tum, 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 vamos pasando. Bueno, después de la constante física, nosotros vamos a mirar, a evaluar, a determinar, a hacer el análisis elemental. Análisis elemental. ¿Qué vamos a determinar aquí nosotros? La presencia de estos elementos. De estos elementos. No se les olvide que quien detecte nitrógeno tiene que evaluar posteriormente, tiene que evaluar si el nitrógeno es reducido o el nitrógeno es oxidado. Si el nitrógeno es reducido, comentamos que de dos ensayos sencillos. Un ensayo es calentamiento y evaluación de los vapores a través de papel tornasol. Si se coloca azul, significa, ¿sí? Si el papel tornasol cambia a azul, quiere decir de que el compuesto desprendió esos vapores corresponden a un nitrógeno reducido. Entonces, si no, ya por default estamos diciendo que nuestro nitrógeno es oxidado. Y comenzamos a inferir. De todas maneras, esta inferencia inicial después la vamos a evaluar, a comprobar con pruebas de clasificación. ¿Sí? Unas pruebas de clasificación. Entonces, debemos de hacer análisis elemental. Aquí, nuevamente, a unos compañeros les dije repetir el análisis elemental porque estaba dudoso, no digamos dudoso. De acuerdo a la información que tenemos de la muestra, era más conveniente repetir el análisis elemental. Recuerden que la solución hidroalcohólica no se puede guardar de una sección para otro, ni de, si no se guarda de un día para otro, menos de, en la situación que estamos, dejarla a posteriores. Siempre hay que hacerla. Y la solución hidroalcohólica debe ser translúcida. ¿Sí? Translúcida. Para nosotros, ¿sí? Para nosotros poder inferir o las pruebas que hacemos a partir de acá, de análisis elemental y de análisis, las pruebas de clasificación, las podamos observar adecuadamente, de manera pertinente, contundente, que tengamos resultados positivos o negativos, no que tengamos falsos positivos o falsos negativos. Tenemos que ser contundentes. Luego del análisis elemental, solubilidad. Bueno, aquí sí tenemos unas consideraciones basados en la información que nos entregaron o que miramos en ese dato, en ese informe preliminar. La solubilidad tiene que ser total. Debe ser en frío. Ya recordamos cuál es el concepto en frío. El concepto en frío es temperatura de laboratorio. No podemos nosotros calentar. Con la solubilidad, y recuerden que hacemos solubilidad en agua, hexano,
NOH, bicarbonato de sodio, HCl y ácido sulfúrico concentrado. ¿Ya? Esos son los disolventes que nosotros los hacemos. Y hay que hacerla en todos. Pero la evaluación la hacemos en este sentido. Comenzando por agua hasta ácido sulfúrico concentrado. Recordemos que estos tres son de igual concentración. ¿Sí? De igual concentración. Cuando hacemos la evaluación la hacemos nosotros para determinar un grupo de solubilidad. Grupo de solubilidad. Y ese grupo de solubilidad es el primer grupo que nosotros, ¿sí?, encontramos que el compuesto es totalmente soluble. Totalmente soluble. Si la solubilidad es, digamos, parcial, ¿y cómo es parcial? Que nosotros encontremos sólidos, una emulsión, dos fases, ahí no es soluble totalmente. Bueno, por ejemplo, si el compuesto fue insoluble en agua, pero soluble en hexano, usted no puede decir de que su compuesto es S2 o es del grupo 2. ¿Sí? Esto no es admisible. ¿Sí? No es admisible. Negativo, no soluble en agua, pero soluble en hexano, no significa que es grupo S2 o el grupo 2. ¿Ya? Aquí estamos haciendo una evaluación incorrecta. ¿Sí? Bueno, esto lo que nos está diciendo a nosotros, ¿sí?, en nuestro compuesto, es que este compuesto puede ser de baja polaridad. ¿Sí? Esa información sí la podemos colegir de esta solubilidad, de ese comportamiento, pero no podemos atribuir a este. Entonces, ¿a dónde, si la situación nos está dando, a dónde tenemos que ir? A mirar la solubilidad en NOH. Si la solubilidad, el compuesto fue soluble en NOH y fue soluble en bicarbonato de sodio, ese compuesto pertenece al grupo A1. A1, no al grupo A2. El grupo A1 son ácidos fuertes. Ácidos fuertes. Y el grupo A2 son ácidos débiles. ¿Qué caracteriza a los ácidos fuertes? A que son solubles en NOH y en bicarbonato de sodio. Los A2 son solubles en NaOH, pero insolubles en bicarbonato de sodio. Entonces, por favor, cuando nosotros tengamos la solubilidad, ¿sí?, la solubilidad, debemos de fijarnos bien en el grupo de solubilidad. ¿Qué nos puede? Vamos a ilustrar aquí con unos ejemplos, unas situaciones. En términos generales, vamos a colocarlo así. Este compuesto es un aminoácido, ¿sí?
Y si vamos a mirar todo lo que hemos hecho, ¿sí? Sólido, la mayoría de los aminoácidos son sólidos, algunos tienen cierta coloración, unos cristales, no presentan así un olor característico, inoloro. Punto de fusión de estos compuestos, los puntos de fusión de la mayoría de ellos son altos. Son altos. Algunos, puntos de fusión de descomposición. Punto de fusión de descomposición. Análisis elemental. Nosotros hacemos el análisis elemental, nos debe dar presencia de nitrógeno. Si este aminoácido es de cadena corta, va a ser soluble en agua. Será soluble en agua. Pero también vamos a encontrar, pero insoluble en hexano. Insoluble en hexano. Pero vamos a encontrar que va a ser soluble en hidróxido de sodio, en bicarbonato de sodio y también será soluble en HCl. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿en cuál grupo lo vamos a tipificar? Fíjese, soluble en agua, insoluble en hexano, soluble en hidróxido de sodio, soluble en bicarbonato de sodio y soluble en HCl. Fusión sódica me dio nitrógeno. Entonces, este compuesto, ¿sí? Este aminoácido, vamos a encontrar un aminoácido en el grupo S2. Y en el S2, por ser soluble en agua y ser un compuesto de bajo peso molecular. Pero si fuera de mayor peso molecular, nos encontraríamos que su solubilidad sería en hidróxido de sodio, bicarbonato de sodio y HCl. ¿Cuál es el aminoácido más pequeño? El primerito de la tabla de los aminoácidos, ¿ese es orgánica 1 o 2? Orgánica 2. Remember. Recordar es vivir. Y este fin de semana fue especial para eso. Recordar es vivir. Amor y la amistad. ¿Alanina? La amistad. La alanina es el aminoácido más pequeño. La alfa-alanina. Esperemos que esa alfa-alanina sea soluble aquí. Insoluble acá, pero soluble acá. Cuando ustedes trabajaron con aminoácidos en orgánica 2, a algunos se les colocó, los dedos se les colocaron como anaranjados, ¿sí o no? En esa práctica también se utilizaron, bueno, eso lo utilizó más adelantico. Anaranjado es porque los aminoácidos que están en la piel reaccionan, ¿sí?, con ese reactivo, con el reactivo de ácido nítrico. Por eso también se quema y produce unas manchas como café, rojizas, ¿sí?, aquí en la piel, en los dedos. Eso se debe a un aminoácido. Cuando este R se cambia a CH3, es alanina, ¿sí? Pero si se cambia, por ejemplo, el grupo ahora es el fenol, ¿sí? El fenol, y está todo este resto. Este aminoácido es mucho más pesado que cuando está el CH3. Mucho más pesado. ¿Sí? Mucho más pesado. Entonces, ¿qué notamos nosotros? En la solubilidad, que va a ser insoluble aquí, insoluble acá, pero vamos a tener solubilidad de ellos
de ese compuesto en estos disolventes. ¿Sí? Vamos a tener en esos disolventes. Entonces, en este caso es con este compuesto, cuando R es reemplazado por CH3, nosotros tenemos que decimos S2. También puede ser A1. ¿Por qué A1? Fue soluble en hidróxido de sodio y en bicarbonato de sodio. S2, A1. ¿Dónde será soluble? Solamente será, o el grupo de solubilidad será el A1. ¿Entienden, por favor? ¿Aló, aló? Sí, profe. Profe, pero entonces, en el aminoácido de cadena corta que usted dice que puede ser S2 o A1, ¿cómo sé cuál de los dos es? ¿O lo clasifico así, S2/A1? Puede colocar los dos, pero en el estricto sensu, ¿sí? Pegándonos a la normatividad, sería S2. Porque estamos diciendo nosotros que es en el primer grupo donde se solubiliza. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta también en la evaluación. A algunos compañeros les dije que la solubilidad tenía que repetir. ¿Por qué? Si usted tiene, ¿sí? Si usted tiene que su compuesto tuvo nitrógeno, ¿sí? Tuvo nitrógeno. Hizo este ensayo, ¿sí? Este ensayo y le dio grupo amino, no me lo puede clasificar como grupo M. ¿Cuáles son los compuestos del grupo M? Estoy tomando ejemplos, ¿sí? ¿Cuáles son los compuestos que están en el grupo M? ¿O cuándo un compuesto es del grupo M? Los compuestos que son del grupo M son aquellos insoluble en agua, puede ser insoluble en hexano o soluble. Hidróxido de sodio, insoluble. Insoluble en bicarbonato de sodio. Insoluble en HCl, pero aquí hay una pregunta que nos hacemos. ¿Tiene nitrógeno, azufre o ambos? Si tiene uno, el otro o tiene ambos, lo clasificamos del grupo M. Pero si, un ejemplo de lo que estamos diciendo, se detectó nitrógeno, hizo esta evaluación y le dio azul. El compuesto no puede ser clasificado en el grupo M. ¿Sí? ¿Me entienden? El compuesto no puede ser clasificado en el grupo M. ¿Por qué? Porque con este ensayo que se hace aquí, le está diciendo que el nitrógeno es reducido. En el grupo M es nitrógeno oxidado, compuestos nitro. ¿Sí? Compuestos nitro. ¿Qué compuestos que tienen grupo nitro están en el grupo, o puede ser grupo A1 o el grupo A2 teniendo nitro? ¿Qué tipo de compuestos serían esos? La rifa. Nitrofenoles, profe. Eso, no me dejó llegar para nitrofenoles. Entonces, perdón, voy a apagar acá.
tenemos que estos son nitrofenoles. Nitrofenoles. Exceptuando este de aquí, son nitrofenoles. ¿Sí? Tenemos 4 compuestos. Perdón, este que no me quedó bonito. ¿Sí? Tenemos esos 3 compuestos. Todos son fenoles, pero el 2, el 3 y el 4 son nitrofenoles. Insolubles en agua, insolubles en hexano, pero todos ellos serán solubles en hidróxido de sodio. ¿Cómo será el comportamiento en bicarbonato de sodio? Entonces, fíjese lo que estamos diciendo acá. Estamos diciendo que todos serán solubles en NaOH. Todos serán solubles en NaOH. Todos serán solubles en NaOH. Pero en bicarbonato de sodio habrán unos que son solubles y otros que serán insolubles. Todos serán solubles en NaOH. En bicarbonato de sodio habrán unos, como digo, solubles y otros insolubles. Y otros insolubles. El bicarbonato de sodio, ¿qué me diferencia? Entre ácidos fuertes y ácidos débiles. ¿Sí? Entonces, por la química orgánica que ustedes saben, ¿hacia dónde crece la acidez de estos compuestos? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? La pregunta se la dirigimos. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 20. Vamos a buscar el 20 de la lista. Franklin Steven Marín Rivera. ¿Presente o ausente? Franklin. Conexión 1, 2. Conexión vía la pintada. La mitad de 20, ¿cuánto es? 10. Vamos a ver el número 10. Juan Pablo Galvis Herrera. Profe. Presente el combatiente, ¿sí o no? Presente, profe. Bueno, entonces, repito la pregunta. ¿Hacia dónde tiende la acidez de esos 4 compuestos? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? Creo que es de derecha a izquierda, profe. ¿Cree? Recuerde lo que hemos nosotros dicho aquí y tener en cuenta. La palabra creer, excluyámosla de nuestro lenguaje como químicos. ¿Sí? Del lenguaje químico. Cambiemos el creer, considero, ¿sí? O tiene ese comportamiento. Creer, porque creer tiene una connotación filosófica. ¿Sí? Ustedes vieron filosofía en 11, ¿sí? Vieron filosofía en 10 y en 11, me imagino. Bueno, después seguimos con ese discurso. Y si yo le digo, Juan Pablo, justifique su respuesta
¿cómo la justifica? Profe, porque son grupos oxidados, los nitro. ¿Y qué pasa con esos grupos oxidados? Es que le generan acidez al compuesto, ¿Cómo, cómo? que le dan esa característica así al compuesto. ¿Pero qué característica le dan? Así de profe, o sea, no sé. ¿Qué característica le dan? Tomemos aquí miremos acá, en este caso sería la característica ácida, ¿cierto? Entonces tú dices que aumenta de derecha a izquierda la acidez. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, Profe, ahora le puedo ayudar. claro que sí. ¿Quién está hablando? Johan, profe, qué pena con la voz, que me siento algo. Bueno. Joan, ayúdenos. No es una ayuda. Participa de la sesión. Bueno, profe, pues los grupos nitro son fuertemente electronegativos. Esos estabilizan la base conjugada que tiene ese trinitrofenol. O creo que usted en estos días nos había dicho pues el nombre de ese, una de las primeras clases, que era el ácido pícrico. Sí. Por lo tanto, la pregunta inicial que usted hizo, eh, hacia dónde aumenta la acidez. Entonces, de derecha a izquierda, de derecha es el más ácido y el menos ácido es el fenol. Bueno, ¿qué más le explico, profe? O Aumenta así la acidez, ¿cierto? sea, En ese de de- izquierda del a fenol derecha. al fenol, sí, señor. El fenol es menos ácido y este Y compuesto este es más nitrofenol ácido. es el más ácido. ¿Sí? Entonces, eso nos quiere decir de que este compuesto, con el ensayo de bicarbonato, este será negativo, este puede ser negativo, acá va a ser positivo y acá va a ser positivo. ¿Sí? Por la acidez. Y la respuesta, el elemento que tú introduces, Joan, es efectivamente, el grupo nitro es electroatrayente y los grupos electroatrayentes en el sistema aromático aumentan el carácter de acidez. Es decir, que entre más grupos nitro hay, más desestabilización hay y este hidrógeno del grupo hidroxilo del fenol aumenta su carácter de acidez, se va a liberar más fácil, se suelta más fácil. ¿Me hago entender? ¿Me comprende? Por mi parte, sí, señor. Entonces, fíjese que aquí tenemos, en la medida que nosotros vamos haciendo estos ensayos, el mensaje es que tenemos que ir mirando toda la información también de manera conjunta. ¿Sí? De manera conjunta. Entonces, hecha la solubilidad, nos ubicamos en un grupo de solubilidad, puede ser el grupo de solubilidad, y vamos a revisar ese grupo de solubilidad y a tener en cuenta el análisis elemental si hay alguno de esos elementos. Nitrógeno, halógenos, azufre. ¿Sí? Entonces, voy a análisis de solubilidad, entonces definir grupo de solubilidad. Definir grupo de solubilidad. Profe, Basados, ¿cómo? le puedo pedir un favor, profe. Sí, O ya la clase no se está grabando, puede avisar antes de borrar.
porque yo también estoy copiando acá, pero entonces se me dificulta pues cuando borra y la clase no está siendo grabada. Ah, listo. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. no, gracias a ti. Definir grupo de solubilidad. Definido el grupo de solubilidad, nosotros vamos a realizar la determinación, vamos a hacer ensayos o pruebas de clasificación. Esas pruebas de clasificación, ¿a qué nos llevan? Nos llevan a nosotros a determinar el grupo funcional principal del compuesto. El grupo funcional principal del compuesto. Es decir, que nosotros vamos a tipificar un tipo de compuestos. Vamos a tipificar un tipo de compuestos. Dentro de esos ensayos hay unos que se deben de realizar independientemente de el grupo funcional que tengamos. Independientemente del grupo funcional que tengamos, nosotros vamos a hacer esta caracterización. Vamos a caracterizar si el compuesto es aromático. Vamos a caracterizar si el compuesto es aromático. Independiente del grupo de solubilidad, vamos a caracterizar si el compuesto es aromático. Bueno, hay dos ensayos que se realizan para ello, que es el ensayo con tricloruro de aluminio en cloroformo. Tricloruro de aluminio en cloroformo. ¿Cómo realizamos ese ensayo? Vamos a anotar aquí las etapas. Vamos a tomar un tubo de ensayo. Y a este tubo de ensayo le vamos a adicionar unos miligramos de el tricloruro de aluminio. 1 miligramos del tricloruro de aluminio. El tricloruro de aluminio debe verse amarillo. No se puede ver blanco ni crema, debe verse amarillo. Ay, perdón. Se debe ver preferencialmente amarillo. El tricloruro de aluminio. Unos pocos miligramos. Y vamos a calentar. Y se va a formar, cuando se calienta, él se sublima y en las paredes del tubo forma unas películas, una película amarilla. Una película amarilla. En otro tubo, vamos a tener una solución
clorofórmica del compuesto. Una solución clorofórmica del compuesto. Es decir, que el compuesto se ha solubilizado en cloroformo. De esa solución clorofórmica, nosotros vamos a tomar y vamos a dejar caer por las paredes del tubo, ¿sí? Del tubo que tiene el tricloruro de aluminio, vamos a dejar caer unas gotas. Y vamos a observar, después, a observar un color, el color, voy a llamar así, de la mancha, no de la mancha, el color de la nube. ¿Sí? Aquí cuando cae el compuesto, ¿sí? La gota sobre la nube que se ha formado cuando se ha calentado el tricloruro de aluminio, ¿sí? Se calienta, ese color de esa mancha la vamos a observar y el color me va a indicar a mí el color si tengo un anillo si tengo dos, o si tengo tres anillos aromáticos. Esa interrogación es para que ustedes vayan y lo recuerden, que eso lo tienen ustedes anotado en un cuaderno, en el cuaderno de laboratorio de orgánica 1, lo tienen. Los colores de ese ensayo. Profe, esa no es la prueba de Friedel-Crafts. Es equivalente, ¿sí? Es decir, el mecanismo de reacción es un mecanismo tipo Friedel-Crafts. Bueno, el otro ensayo es el de formaldehído en ácido sulfúrico concentrado. Este ensayo de formaldehído en ácido sulfúrico concentrado, ¿cómo lo realizamos? Uno, tenemos un tubo de ensayo con una solución que se prepara de la siguiente manera. ¿Sí? Que se prepara
se agregan 3 gotas de formaldehído. En 1 mililitro de ácido sulfúrico concentrado. Esta solución. Y en otro tubo nosotros tenemos la solución del compuesto. Cuando digo la solución del compuesto es que yo he podido solubilizar el compuesto en cualquier disolvente orgánico. En un disolvente orgánico. El disolvente orgánico puede ser cloroformo, puede ser diclorometano. Ese que aquí puede ser etanol, puede ser metanol. Eso sí, la solución debe ser una solución total del compuesto en ese disolvente. ¿Sí? ¿Qué volumen puedo tener yo aquí? En ese yo puedo tener aproximadamente entre 1, digamos entre 1 y 2 mililitros. ¿Sí? Entre 1 y 2 mililitros de la solución del compuesto puedo tener. Y yo voy a coger de esta solución de acá y voy a agregar, ¿sí?, de 3 a 4 gotas. Oiga bien, de 3 a 4 gotas. De 3 a 4 gotas. Y voy a mirar en la interfase de las dos soluciones, de la interfase de la solución, cuando agregue las 3 gotas, voy a mirar, voy a observar el color. El color de esa interfase. El color de esa interfase también me va a decir yo tengo un anillo aromático, tengo 2 anillos aromáticos y tengo 3. Igual. ¿Cuáles son esos colores para decir que es un anillo aromático, 2 anillos aromáticos o 3 anillos aromáticos? Estos ensayos, ¿sí?, son válidos para los compuestos tengan sustitución o no tengan sustitución en el anillo aromático. Bien, la sustitución puede ser monosustituido, disustituido. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, vamos a hacer, independiente del grupo de solubilidad, estos ensayos. ¿Sí? El ensayo de aromaticidad. ¿Se hace uno o el otro? ¿Sí? Se hace uno o el otro, no hay que hacerlo ambos. ¿Sí? Se hace uno o el otro.
Profe, ¿y cuál le gusta a usted más hacer? ¿Cómo? ¿Cuál le gusta a usted más hacer? ¿Cuál es como más Ah, confiable? no, pues sí. ¿Cuál me gusta más hacer? El de formaldehído en ácido sulfúrico. ¿Por qué? Usted puede tener su compuesto solubilizado en cualquier disolvente. Acá depende la solubilización en cloroformo o diclorometano. Acá lo puede hacer dependiente del solvente o el disolvente. Hablemos más bien del término químico, es disolvente. Solventes son ustedes que tienen una solvencia de todo. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo se diga. llama esta prueba? Formaldehído en ácido sulfúrico o metanal en ácido sulfúrico. Gracias, profe. Voy a borrar acá la parte izquierda del tablero. Entonces, ya cuando nosotros tenemos, ¿sí?, la información, solubilidad, ensayos de clasificación, vamos a pasar ahora nosotros dentro de la parte de identificación por vía húmeda, por análisis clásico, a una etapa significativa del proceso de identificación de los compuestos. Yo ya tengo información física, tengo información química y ya con los ensayos de clasificación. Los ensayos de clasificación están estos que hemos mencionado que hay que hacerlos como ensayos de clasificación de acuerdo al grupo de solubilidad. Al grupo de solubilidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo de solubilidad como el grupo S2, ¿sí? Si tenemos, tomemos como ejemplo grupo S2. En S2 tenemos polihidroxialdehídos, polihidroxicetona, tenemos azúcares, tenemos ¿sí?, tenemos algunos aminoácidos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tipificar qué compuesto, cuál de esos compuestos que hay en ese grupo tenemos, puede ser nuestra muestra. Una de las situaciones, recordemos, es revisar la fusión sódica. Si la fusión sódica nos dio nitrógeno, bueno, eso nos va a reducir a nosotros el número de pruebas de clasificación que vamos a hacer para los compuestos que están en ese grupo, de los compuestos que están en ese grupo. Por ejemplo, si me dio nitrógeno, como el caso que teníamos ahora, decimos, puede ser un aminoácido. Un aminoácido. Si el aminoácido es un aminoácido, como dijimos, un aminoácido aromático, no va a ser soluble aquí, por ser más pesado. Entonces, pero para estar seguro, hacemos la prueba de aromaticidad, que nos confirme eso, ¿sí?, nos confirme esa característica de nuestro compuesto. Entonces, si está en el S2, yo voy a mirar si hay aminoácidos
Entonces, si hay aminoácidos, el primer ensayo que yo voy a hacer es el ensayo de ninhidrina. El ensayo de ninhidrina, para que sea positivo, recuerden que hemos de dar una coloración violeta. Violeta, morado. Me tiene que dar a mí ese cambio de color, ese ensayo. Ahora, me dio positivo aminoácidos. ¿Sí? Lo podemos escribir así. Comúnmente se suele abreviar aminoácidos de esa manera. También lo pueden encontrar en algunos textos así. A mayúsculas, ambas, o minúsculas. Entonces, nos dio aminoácidos. Bueno, que no comencé con esta, sino que yo comencé haciendo la prueba de dicromato de potasio. Con dicromato de potasio, yo aquí voy a reconocer un tipo de alcoholes, que son los glicoles. Los glicoles. Si hago el ensayo de antrona o molis, reconozco, evidencio azúcares. Y principalmente los azúcares que evidencio son mono y disacáridos. Entonces, si ya alguno de esos ensayos me dio positivo, yo ya tipifico mi compuesto. Tengo mi compuesto identificado, ya sé la función principal de acuerdo al grupo de solubilidad que realicé, que obtuve. ¿Qué más voy a hacer ahora? Entonces, ahora voy a realizar, voy a escribir esto en mayúscula todo, selección de compuestos posibles y probables. Y o posibles y o probables. Voy a apagar acá la otra parte. Entonces, debo hacer esta actividad de la selección de compuestos posibles y probables. Para esa selección de compuestos posibles y probables, ¿qué información necesito tener y tenerla altamente confiable?
Es decir, que no se me preste, que ya no se preste a ninguna incertidumbre, a ninguna duda. Esa información es constante física. La constante física, la fusión sódica, y aromaticidad e y o insaturación. Entonces yo coloqué la última palabra con mayúscula en saturación. Voy a seleccionar bien. 18 más 10. 18 más 10, ¿cuánto da? 28. Vamos a buscar 28 en la lista. 28 en la lista. María Camila Saavedra Llanos. ¿Está por ahí? María Camila. Aló, aló, María Camila. ¿Me escucha? Probando aquí desde la voz de la tecnológica. María Camila, o como le digo a mi sobrina, María C. Es que en esta generación se está viendo mucha María Camilas por montón. Bueno, entonces vamos para el último de la lista. Natalia Velázquez Guzmán. Natalia, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, profe, pero no quiero estar. Sí está Natalia. Bueno, Natalia. Fíjate que hemos venido hablando en todos estos días y hablaba de unas pruebas de clasificación y ahora especificamos aromaticidad, pero no hemos dicho nada de insaturación. Yo no he dicho nada, pero yo sí sé que ustedes saben de insaturación. ¿Cómo nosotros evaluamos la insaturación de un compuesto orgánico? ¿Qué ensayos realizamos? Uy, profe. Uy, profe. No, profe. Sí. Remember, organic one. ¿Sí? De Organic Profe, One es la práctica número 7. Si mi memoria no me falla. Profe, no me acuerdo, pero creo que es la de KMNO4, si no estoy mal. Pero no, creo que estoy mal. No está tan mal. ¿Sí? La práctica número 7 es sobre identificación y caracterización de hidrocarburos alifáticos. ¿Sí? De hidrocarburos alifáticos. Y una de las maneras de caracterizar a hidrocarburos alifáticos en las cuales se caracterizan aromaticidad y también se caracteriza insaturación. Y la insaturación se caracteriza por dos pruebas, dos ensayos. Uno que es bromo en tetracloruro. Para que se indique que es positivo, debe la solución quedar translúcida. El bromo es una solución anaranjada y si hay insaturación, entonces da translúcido. El otro ensayo es
de KMNO4. Esta es una solución violeta. Si hay insaturación, se forma un precipitado café. Ahí decimos nosotros que es positivo. Y para hablar de insaturación, ambos ensayos deben de ser positivos, ambos. Uno sí y el otro no, cualquiera de ellos, insaturación es negativa. Y es válido si tenemos dobles o triple enlace carbono-carbono. ¿Listo, Natalia? Listo, profe. No estaba tan mal, pero tampoco estaba bien. Recordar es vivir. Y yo, ¿cómo me acuerdo, Natalia? Dígame. Uy, profe, no sé. No, mentiras, usted lleva muchos años dando la materia. Eso es llevarnos ventaja. Tiene alguna ventaja, pero yo le dije de orgánica 1 y le dije el número de la práctica. Profe, recordar es vivir y usted lleva mucho tiempo viviendo. Ay. Nos lleva un poquito de ventaja, profe. Sí, y por eso voy a entregar los átomos también más rápido. ¿Sí o no? Entrego los átomos más rápido. Bueno, entonces fíjese que yo necesito esas tres informaciones. ¿Qué otra información yo necesito? Fundamental. Necesito decir el tipo de compuesto. Además de lo anterior, yo necesito el tipo de compuesto. ¿Y quién me ha dado el tipo de compuesto? Los ensayos de las pruebas de clasificación a través del grupo obtenidos por el grupo de solubilidad. Entonces, esas cuatro condiciones, estos cuatro elementos, estas cuatro informaciones me van a contribuir a mí para hacer la selección de los compuestos posibles y probables. Bueno, ¿a dónde tengo que ir yo ahora? ¿Sí? Para hacer la selección, teniendo en cuenta todo esto, yo me voy a lo que son las tablas de compuestos. En el libro de Schreiner, Furson and Curtin, en el libro de Cheronis, al final, o en el handbook de tablas de compuestos orgánicos, que ustedes lo tienen, y en donde pueden encontrar, en donde lo tienen ustedes en este momento, lo tienen en la carpeta de análisis orgánico, donde dice ayudas, ¿sí? Ahí están esos libros. Está un libro general de tablas, está el libro de Schreiner, Furson y Curtin, en la última parte están las tablas de los compuestos. Vamos a decir algunas características. Esas tablas de los compuestos están presentadas en orden alfabético de los compuestos. Por ejemplo, está primero ácidos carboxílicos, ¿sí? Está aldehídos, anhídridos. Entonces, esas tablas están organizadas de esa manera, en orden alfabético del nombre de los compuestos, de los tipos de compuestos. Y los compuestos en esa tabla están organizados de manera creciente, óigase bien, creciente, de acuerdo a la constante física. Es decir, que está desde el más bajo hasta el más alto. Entonces, con esta información que yo tengo acá, ¿sí? Con esta información, yo me voy a la tabla de mi tipo de compuestos y basados en la constante física, ¿sí? Voy a seleccionar los compuestos posibles y probables. Selecciono los compuestos posibles y probables basados en la constante física. Entonces, si mi constante física está en intervalo de 120 a 122,
Los compuestos posibles serán, vamos a decir, más o menos 10 grados de la constante física. ¿Cómo aplicamos ese más o menos 10 grados? Vuelvo aquí, estoy diciendo 120 y 122. Entonces, los compuestos posibles serán más 10 grados y menos 10 grados. Todos los compuestos que estén en esta región son mis compuestos posibles y probables. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿de qué me sirve a mí tener información de la fusión sódica y qué me tiene y qué utilidad a la información de aromaticidad? Si la fusión sódica me dio nitrógeno, me dio azufre, me dio halógenos, entonces dentro de ese listado de compuestos posibles y probables son los que yo tengo que tener en cuenta. ¿Qué más voy a tener en cuenta? Los compuestos que sean aromáticos o tengan insaturación. Si no me dio evidencia de aromaticidad y no me dio evidencia de insaturación, entonces los compuestos que están acá en esta región que no cumplan, que cumplan la presencia de los elementos o que no haya aromaticidad, no haya insaturación, son mis compuestos probables, posibles y probables. Bueno, entonces, ¿qué esperamos nosotros tanto del subgrupo 1 como del subgrupo 2? En el caso del subgrupo 2, ¿sí? Van a hacer fusión sódica y todo lo demás este viernes. Solubilidad, y si pueden alcanzar a hacer la mayor cantidad de cosas, la planificación, recuerden que el subgrupo 2 para este viernes vamos a comenzar a las 7 de la mañana. ¿Sí? A las 7 de la mañana. Y los que no madrugan, les va a tocar madrugar. ¿Sí? Y le vamos a aplicar el dicho popular, el que madruga. Dios lo ayuda, ¿sí o no? Dice, ¿sí? Dice el dicho. Lo ayuda y cuando se darle sueño más temprano, pero lo ayuda. ¿Sí? Come más temprano también. Desayuna más temprano. ¿Ustedes ya desayunaron? ¿Ya todos desayunaron o no? Nada, Sí, profe. profe. No, profe. Uy, ¿y qué van a hacer de desayuno? O la mamá va a hacer el desayuno. Les cuento que yo traje mi desayuno, hice arepas, hice huevos revueltos, chocolate. Ahora me voy a pegar una tanqueadita porque el día es culebrero, es largo. Claro, profe, así es. Así es. Sí. Y también tengo una frutica por ahí, hay que echarle alguna fruta. La fruta es buena para
vitaminas y minerales. No, no olviden la fruta, ¿sí? Ni que todo sea fruta, no, hay que echarle proteína, ¿sí? Y ustedes necesitan echarle proteína, muchachos. Proteína. Ya el caso del suscrito, la proteína ya es más bajita, ya no necesita consumir tanta proteína. Por eso es que a uno le rebajan el contenido proteico. Y también le rebajan a uno el contenido de harinas, porque ahí no vea, esta vea, se vuelve una expresión significativa. Se vuelve una expresión significativa. Bueno, entonces, con esta información, nosotros vamos a hacer la selección de compuestos posibles. Chicos y chicas, no se vayan a preocupar demasiado por si en estas secciones no alcanzamos a hacer todo esto, como habíamos dicho al comienzo, que eran 3 o 4 sesiones con esta muestra, no hay problema. Nos vamos hasta que todo lo que hemos hablado acá, ustedes lo tengan y lo tengan de manera óptima. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Sí? Queremos que esto quede bien. Quede bien. Bueno, yo les traigo, voy a salir aquí de la pantalla porque les traigo la primera propuesta de evaluación. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, bien pueda. Como nosotros los del grupo 2 este viernes, pues probablemente solo lleguemos hasta solubilidad y aparte pues todavía no hemos hecho solubilidad, entonces todavía no podemos hacer clasificación, entonces todavía no tenemos que pedirle reactivos a la monitora o hay que pedirlos de solubilidad. Yo le digo a ella que lo tenga en cuenta, que pida reactivos de solubilidad, ¿sí? Bueno, ustedes díganle también, porque estemos preparados para ello, ¿sí? Para estar preparados. Si no se utilizan, no hay problema, porque esos reactivos no se dañan, ¿ya? Sí, No se sí, no, degradan. mi duda es más por lo de que no lleguemos al análisis de compuestos, entonces... Sí, va a llegar, va a llegar. Partamos de esa base, ¿sí? Bueno, señor. Bon, entonces voy a salir de aquí. En esta memoria está todo. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, de esto era lo que nosotros hemos hablado de la evaluación. Entonces aquí, para esta evaluación, esta primera evaluación, la propuesta es, ¿sí? Aumentemos un poquitico más, ¿sí? Del primer módulo, y es para la parte teórica, que la propuesta es presentar un documento en Word y una infografía sobre las pruebas de clasificación y o caracterización del grupo funcional o tipo de compuesto que le corresponde. Bueno, lo escribí así y ahora les digo por qué. El documento debe contener la ecuación de las reacciones que suceden, así como la descripción gráfica del cambio final. Bien. Fecha de entrega, 5 de octubre hasta las
1.600 horas en la plataforma Classroom del curso para el módulo 1. Ahí vamos a crear una ventana que se cerrará a las 16 horas. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Aló? Sí, profe, sí es entendible por mi parte. Pero yo tengo una pregunta. Ese archivo de Excel que tiene ahí, esa propuesta, en caso de que la tomemos, ¿nos la podría enviar a nuestro Classroom? Sí, yo lo voy a complementar porque ustedes ya tienen, eso ya lo tienen, pero esta hoja no la tienen, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo complemento eso en la plataforma con esta información. Bueno, ¿y cómo va a ser la asignación? Esta es la lista, ¿sí? Esta es la lista de todos los estudiantes del grupo. Entonces, yo lo único que tengo en cuenta es este orden. Esto de acá no lo voy a tener en cuenta. Voy a hacer una hoja y entonces a cada uno, ¿sí? Le va a aparecer el tipo de compuesto de las cuales va a hacer la prueba de clasificación. Eso lo voy a juntar. Lo voy a juntar en otra hojita acá. Ustedes van a ver en esa hoja el tipo de compuestos que le van a hacer y qué van a hacer con esto. Van a hacer esta actividad de la prueba de clasificación del tipo o las pruebas de clasificación de los tipos de compuestos. Pueda que para alguno sea el mismo tipo de compuestos, pero pruebas diferentes, ¿sí? Sí, puede ser el mismo tipo de compuesto, pero otras pruebas, porque hay un compuesto tiene 3, 4, hay unos que tienen hasta 5 pruebas de clasificación, entonces voy a equilibrar que todos tengan casi el mismo número de pruebas que vayan a presentar para abordar. ¿Comparten eso, por favor? ¿O qué otra sugerencia es la propuesta que yo les traigo? ¿O qué otra sugerencia tienen ustedes para evaluar esta parte? Profe, una preguntita. Sí, dime. Bueno, más que todo es que cuando usted está dando la propuesta se me entrecortó el sonido y no escuché bien. Bueno, la propuesta es que deben de elaborar un documento en Word y una infografía. ¿De qué? De pruebas de clasificación de un tipo de compuesto. Y como dice acá, como escribimos acá, en ese documento de esa infografía, el documento debe contener la ecuación de las reacciones que suceden, así como la descripción gráfica del cambio final. Un ejemplo del cambio final. Si yo hablo, vamos a decirlo así. Si yo digo, por ejemplo, hago el ensayo de Félix o hago el ensayo de Tollens, ¿sí? El ensayo de Tollens. El ensayo de Tollens me produce un espejo de plata. Entonces la representación gráfica es, ¿sí? Ese espejo de plata. Digamos, el tubo que se vea el espejo de plata. Espejo de plata. Es decir, que ustedes la fotografía o, ¿sí? O lo diseñan. Hay mucha herramienta ahora que nos ayuda a eso, pero es mostrar ese cambio. ¿Cuál es el cambio? ¿Me entienden? ¿Qué otra prueba o qué otra alternativa sugieren ustedes que
que podamos evaluar o para evaluar la parte teórica de este módulo. Fíjense que decíamos lectura, tarea y ejercicios, y esto es individual, cada uno, ¿sí? Una actividad. Entonces, ahí está, estamos siendo consistentes con esto. Bueno. Fíjense que en el material que ustedes tienen, ¿sí lo exploraron ya? Sí. Eso ya lo tienen ustedes. ¿Sí? Fíjense acá, ¿qué tenemos? Determinación de los grupos funcionales. De esto es lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Entonces, ácidos carboxílicos, el ensayo yoduro-yodato. ¿Cuál es la evidencia? Hay una coloración azul. Entonces, usted a los que le toque ácidos carboxílicos, algunos fenoles que son de características ácidas, deben de hacer cuál es la reacción que sucede entre ese grupo funcional, ese tipo de compuesto, yoduro, yodato y el color azul, que se vea el color azul en un tubo de ensayo, ¿sí? Llamémoslo, porque digamos, hablo de un tubo de ensayo porque es la vía húmeda. ¿Sí? Fenoles, el ensayo con cloruro férrico, azul, verde o violeta, ¿sí? ¿Cómo es? Estas son las pruebas. Y así están para cada grupo. Fíjense, están divididos, grupos funcionales. Y al final generamos una tabla. Una tabla. Hemos hecho el ensayo de si es la parte alifática, tiene parte aromática, cuál es el grupo funcional principal, basados en las pruebas de clasificación que se hizo. ¿Sí? De esta tabla no la he comentado, es la que voy a ampliar en el día de mañana. ¿Sí? El día de mañana vamos a ampliar esta tabla. ¿Estamos de acuerdo? Ampliamos esa tabla y vamos a hablar de esto. Evaluación de los compuestos posibles y de los compuestos probables, que ya lo comenzamos a hacer. ¿Sí? Y aquí es donde están, en estos libros, las tablas para hacer la selección de los compuestos posibles. Esta es la tabla. Aquí tenemos ácidos carboxílicos. Recuerden, no se puede, en este curso, como varios cursos de química que tenemos nosotros y cada vez más avanzados, ustedes tienen que familiarizarse con la terminología de la disciplina en otra lengua. ¿Sí? En otra lengua. Comúnmente es en lengua inglesa. Voy a ver si les coloco ahí en esa también, en el Classroom, este mismo libro, pero en castellano. Para que no me vayan a decir que todo es en otra lengua, para que no me vayan a justigar por ahí. No, es que este señor lo único que manda, todo está en otras lenguas. Entonces, para hacerlo en nuestra lengua nativa.
Bueno, jóvenes, si no hay más inquietudes, dejamos ahí por hoy para que vayan a desayunar y nos manden desayuno acá, ¿sí? Que nos manden desayuno. Ya están diciendo las compañeras que están acá en el salón. ¿Quién se compromete? No, profe, antes no deberías de compartir el huevito que llevó. Ajá, si llega, diga a qué hora llega a guardarle. Ah, bueno, profe. Ah, porque no llega rápido también, eso se va a Sí, llenar ya la pierde muelita, uno. a llenar la muelita coca que tengo. Bueno, que tengan Profe, un buen día y una feliz semana, ¿sí? no, profe, yo le iba a preguntar que entonces para estos ensayos, si la prueba de solubilidad no fue satisfactoria, entonces, No o entendí, sea, ¿sí? lo que pasa es que yo hice la prueba de solubilidad y me dio insoluble en todo menos en hexano. Entonces no sé qué pasó ahí. Menos en hexano. Insoluble en todo y soluble en hexano. Ah, entonces, ¿cuál es el grupo de solubilidad que le corresponde? Yo miro ¿Sí? cuánto sería el I. ¿El A1? No, no, el Si es mm, insoluble en agua. sí, ¿Es insoluble en agua o soluble en agua? insoluble. Insoluble en agua. Mm, entonces debe Insoluble. pasar a mirar la solubilidad en NOH. ¿Fue Es soluble? insoluble. 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 Fue Ujú. insoluble en todo, hasta en ácido sulfúrico. Sí. Entonces es en el último grupo, que es el grupo I. Mm. Es el grupo I o el grupo 8 de la otra clasificación, que son equivalentes. Ah, entonces sí fue soluble en hexano, es por la polaridad. Creo que me El dijo el hexano te laboratorio. informa de polaridad, es un compuesto Mm. poco polar o de baja polaridad. Ah, entonces está en el grupo I. Ah, entonces corrijo eso en el informe, que yo lo había mandado mal. Eh, pero yo te mandé alguna respuesta del informe. Que repitiera la solubilidad y que Ah, volviera a bueno, definir los entonces grupos. repite, si te dije que repitiera la solubilidad, es mejor Sí. repetir la solubilidad. Ahora, en la evaluación, de la solubilidad, después de que la repita, si es insoluble en todo, es el grupo I o el grupo 8 en la otra clasificación. Ah, perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Profe, yo también tenía una duda. Es que, ¿cómo te parece que en la primera práctica, a mí, cuando hice la prueba para la fusión sódica, me dio Sí. positivo, perdón, para nitrógeno? Pero luego, el viernes volví y la realicé la fusión sódica y ya me daba negativo nitrógeno. Eh, mándame y, y en el reporte que me envió, ¿qué sugerencia le hice? Me colocaste, profe, que volviera a repetir la fusión sódica y solubilidad porque a mí me dio soluble en todo, menos en hexano y en ácido sulfúrico. Sí, pero tal vez la solubilidad, y por la misma función sódica, eh, hay que hacer una consideración referente con base a la función sódica para que sea consistente con el tipo de muestra que tienes. Entonces, ahí nos toca que repetir la fusión sódica y la solubilidad también. Mm, bueno, profe. Ah, profesora, la otra cosa que le iba a decir.
que en la función sódica todo me dio negativo, ¿eso es posible? Sí, es posible que todo negativo como también todo positivo. Pero ya es en la evaluación que hagamos el grupo de solubilidad para definir de acuerdo a esa prueba. ¿Ya? Y los otros elementos, las otras informaciones que nos dan a nosotros nos ayudan cuando estemos haciendo la evaluación de los tipos de compuestos. Claro, profe. Profe, ¿y eso por qué sucede? Por ejemplo, en la primera sí me dio positivo para nitrógeno y luego ya todo me daba negativo. Si tiene nitrógeno y te da negativo, por ejemplo, en HCl, tú no puedes llegar al grupo I, te queda en el grupo M, porque ahí la pregunta, nitrógeno, azufre o ambos, ¿ya? Que es el grupo M, que sería como el grupo 5 de la otra clasificación. Ah, bueno, profe. Profe, Sí. yo tenía una duda. Mirando esa lista de reactivos de gradilla, pues ahí hay varios que son para solubilidad. Igual hay que especificárselos a la monitora o No, no es necesario porque las gradillas van a estar ahí. Ah, bueno, listo. Gracias. De nada. Bueno, a todos una feliz mañana y feliz semana también. Igualmente, profesor, que tengan. Mañana nos vemos. Gracias.